buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Pedro Beltrán Informa. Y aquí nos encontramos en el despacho de Pedro Beltrán, en la avenida de Maisonave de Alicante, desde donde, como saben, cada semana analizamos la actualidad jurídica y les damos más detalles de todas esas noticias de tinte jurídico que ustedes leen a diario en los medios de comunicación. Hoy vamos a analizar una noticia que está muy de actualidad, es la doble imputación de la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capital, una noticia, como les decimos, de actualidad en la que a veces, como ocurre con todas las noticias jurídicas, nos perdemos en los detalles. Pues bien, hoy vamos a analizar todos esos detalles con las abogadas expertas del despacho de Pedro Beltrán y con el propio Pedro Beltrán. Vamos a comenzar con Cecilia Santangelo. Ella es abogada de este despacho. Cecilia, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Y a mí me gustaría que comenzáramos explicándole a los telespectadores qué es una imputación, por empezar desde cero. Sí, la verdad es que es bastante interesante que los telespectadores entiendan esto. La imputación realmente es la atribución de la comisión de un hecho delictivo hacia un sujeto. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la infanta Cristina, lo que se está imputando aquí es realmente los delitos cometidos, que son el blanqueo de capital, como bien has dicho, y la defraudación a la hacienda pública. También hay otros delitos que se le imputan realmente por complicidad junto a su marido, de unos tipos delictivos que bueno, mis compañeras pasarán a explicar más adelante. La imputación en sí es la apertura de un procedimiento penal contra una persona. Creo recordar que ya te expliqué en programas anteriores que había una fase de instrucción, una primera fase de instrucción y una segunda fase de juicio oral. Sí. En cuanto a la primera fase de instrucción es la que nos encontramos ahora mismo. Estamos en la fase de instrucción en donde se le ha imputado. Ajá. ¿Qué sucede ahora? ¿O qué va a suceder? Que se va a recurrir. Seguramente esta imputación se va a recurrir por la parte del abogado de la infanta Cristina. De hecho, bueno, así lo han anunciado, que lo van a recurrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Va a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. ¿Vale? Y ahí se va a celebrar una vista tiene que ir el abogado de las partes, en donde se va a determinar si se le va a imputar o no se va a imputar a la infanta Cristina. Sí. Si terminara con la imputación, finalmente, de la infanta Cristina, se pasaría a la fase de juicio oral, es decir, a la segunda fase. Si se concluyera ahora mismo la imputación y se terminara la fase de instrucción, pasaríamos a la fase de juicio oral, que se podría celebrar el juicio. Si ahora mismo termináramos, de aquí a un año aproximadamente, es cuando se podría celebrar el juicio. Ajá. Quería decirte, como nota informativa, realmente, ya se le imputó una vez a la infanta Cristina por estos delitos. Lo que pasa que fue recurrido por el fiscal anticorrupción, fue recurrido en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Claro. La Audiencia Provincial estimó que no habían indicios suficientes como para imputarle a la infanta Cristina y se retiró. ¿Qué pasa? Ahora el juez Castro dictó un auto de 227 páginas en donde extensamente explica cada uno de los delitos y por qué tiene que ser imputada. Y la cita a declarar, obviamente, como imputada el 8 de marzo de este mismo año. O sea, ahora mismo. Bueno, eso lo tenemos ahí. Sí. Vamos a ver, la palabra imputado es una palabra que la estamos escuchando constantemente. Ligada casi siempre, también es cierto, al ámbito político y todas esas polémicas que se generan de, bueno, pues imputado no es culpable, no es condenado, no es condenado, mientras que no sean condenados, mientras que no se demuestre lo contrario, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Está imputado porque se presume que ha cometido un delito. Imputado? Claro, se presume que ha cometido ese delito. Hay indicios razonables en los que se dice, has cometido estos determinados delitos. Entonces, bueno, luego se investiga, luego se lleva, por eso el procedimiento es tan largo, porque hay una fase de instrucción con un primer juez, otra fase de instrucción con, una segunda fase, que es el juicio oral con otro determinado juez. Entonces, si llega al final y ven que sí, que los indicios llegan efectivamente a que es autor de esos delitos, ya se les condena. Vale, perfecto. ¿Y qué sucede si se recurre y este recurso no prospera, Cecilia? Bueno, si no prospera, como te comentaba que habían dos fases, ya pasaríamos se aperturaría el juicio oral. Ya pasaríamos a esa fase en donde realmente sí que tienen que acudir los abogados de las partes, Urdangarín, la infanta Cristina y el Ministerio Fiscal. En realidad lo que van a pedir es la condena de la infanta, también de Urdangarín. Claro.
¿Qué pasa? Que el fiscal yo no tengo muy claro realmente si va a pedir la condena o no, porque como te comenté anteriormente, en el mes de abril, sí, puso recurso para que no se le imputara. Entonces yo dudo que ahora pida la condena. Claro. Aunque sí que la acusación particular sí que va a pedir la condena, obviamente. Claro, claro, claro. Y los tipos delictivos, bueno, el Código Penal establece en el artículo 305 para defraudación de Hacienda que el delito, la pena se va a imponer de 1 a 5 años. Y por blanqueo de capital se va a imponer la pena hasta los 6 años. Y también hay una responsabilidad económica, una pena pecuniaria, que sería 3 veces la cantidad blanqueada realmente. Bueno, si no entra Fabra, no creo yo, no veo yo a la infanta Cristina ingresando en prisión. Bueno, ya se verá, pero bueno, todo es polémico y político. Muy bien, muchísimas gracias, Cecilia. Muchas gracias a ti, Anabel. Continuamos profundizando en esta causa abierta contra la infanta Cristina, esta nueva imputación, y lo vamos a hacer en esta ocasión con Asunción Valero, abogada también del despacho de Pedro Beltrán. ¿Qué tal, Asun? Buenas noches, Anabel. Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿de qué se le acusa a la infanta? Bueno, tú lo has dicho antes también con mi compañera, el auto que conocimos el pasado 7 de enero del juez instructor de la causa NOS, el juez Castro. Básicamente lo que hace es imputar a la infanta Elena, la infanta Cristina, perdón, la llama a declarar para el próximo 8 de marzo, si no recuerdo mal, y le acusa de 2 delitos principales, o sea, presuntamente delito de fraude fiscal y además el blanqueo de capitales que tú has dicho antes y que también ha comentado mi compañera. Pero es que además del propio auto se desprende una acusación también sobre cooperación necesaria o digamos complicidad respecto a otros delitos que se le atribuyen pues también a Urdangarín o a Torres, como puede ser falsedad de documento público, malversación, unos cuantos más, no recuerdo ahora, pero enumeraba bastantes. ¿Qué pasa? Yo creo que el propio auto, Anabel, se desprende que el juez de instrucción, en este caso, lo que ha visto es 2 puntos relevantes, es decir, él no se cree que la infanta Cristina no conociera las actuaciones de su marido y que además le corresponde un 50% de participaciones de Aizón. Claro. Es decir, estos 2 puntos claves le han llevado durante toda la investigación a poner este auto de 227 páginas, que parece un tratado procesal, pero bueno, en fin. No olvidemos, también lo ha comentado mi compañera Anabel, que no se trata de una condena, es decir, lo que lleva es una acusación a indicios suficientes y se la está imputando. Claro. ¿Qué pretende el juez? Es decir, llegados a este punto de la instrucción, lo que quiere es llamarla a declarar, que hable la verdadera protagonista de esta historia y por lo menos que se exprese y él hacerle las preguntas que considere. No se le está condenando, de momento no. De hecho, yo creo que a partir de aquí la fase de instrucción va a terminar y, como ha dicho también mi compañera, se abrirá la parte de la fase de juicio oral, que tardará un poquito, tampoco será de hoy para mañana. Vamos a concretar un poquito, si te parece, Anabel, lo que es el fraude fiscal para que la gente lo entienda y el blanqueo de capitales, aunque yo creo que ya todo el mundo lo conoce un poco porque lamentablemente está a la orden del día en este país. Sí, la verdad es que sí. Hablamos de fraude fiscal cuando es una evasión de impuestos directamente. Se defrauda a la hacienda pública y la ley establece un límite de 120.000 euros de cómputo anual para que se considere delito. Si no supera ese límite estaríamos hablando de una mera infracción administrativa que también se sanciona por la administración tributaria, etcétera, pero tiene otro tipo de sanciones. Se tipifica como delito en el Código Penal cuando supera esa cantidad anual. Blanqueo de capitales, lavado de activos, lavado de dinero, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Sí. Hacer que unos fondos que se han obtenido de algunas actividades ilícitas pues puedan darse como frutos de actividades lícitas y por lo tanto puedan circular en el sistema financiero de forma natural. Poder hacer un blanqueo de capitales conlleva que previamente ha habido una actividad ilícita, por supuesto. Claro, o sea, tú como tienes dinero negro, pues o que has evadido el pago de impuestos o que has cometido o que lo has obtenido de alguna actividad ilícita que no es normal. O sea, obviamente la gente que tiene tanta riqueza dice, ¿de dónde viene? Claro. Exacto, lo conoce todo el mundo. Y algo que creo que se estarán preguntando a estas alturas y se lo están preguntando todos nuestros telespectadores desde que se conoció esta noticia. ¿Cuáles son las penas previstas para estos delitos? Pues para el fraude fiscal, en nuestro Código Penal, que está establecido en el artículo 305 del Código Penal, pues la infanta Cristina se enfrentaría a de 1 a 5 años de prisión y además al pago de una multa de 6 veces la cantidad defraudada, o sea, hablamos de hasta un límite de 6 veces la cantidad defraudada, que es bastante. Y luego, si se aplica la pena en su mitad superior, es decir, con una agravante,
se podría condenar de 2 a 2 años de prisión y también con el límite de una multa hasta 6 veces la cantidad que efectivamente se ha defraudado a Hacienda, ¿no? Claro. ¿Cuándo se aplica esta mitad superior? Digamos, se aplica pues cuando la cantidad defraudada supera 600.000 euros, que es una cantidad bastante razonable, o cuando, por ejemplo, se ha cometido pues, en el seno de alguna organización delictiva o a un grupo criminal. Eso es un agravante. Para el blanqueo de capitales también se enfrentaría hasta 6 años de prisión. ¿Y podría ingresar? Bueno, va a depender, depende obviamente, esto lo hemos comentado en algún otro programa, y se le condena más de 2 años. Y también del criterio del juez, porque nosotros hemos visto en muchas ocasiones en nuestro despacho que aun condenándose en una sentencia el juez a 2 años de prisión, se dice claramente, y si no ingresas la responsabilidad civil, que toda sentencia tiene que contener, cantidad dineraria, si no la ingresas vas a prisión, aunque sea de 2 años sin antecedentes. Depende también un poquito del criterio del juez, pero bueno, eso está por ver. Todavía está en fase... Bueno, menudo año nos espera, menudo año. ¿Cómo sí, hemos movidito. empezado el año, Asun? Movidito, sí. Muchísimas gracias, A ti, como Anabel. siempre. Continuamos y en este punto vamos a analizar por qué el juez Castro ha dictado un auto tan extenso. Decíamos que es un auto de más de 200 páginas y a mí me gustaría que Victoria Yarmoluk, que es abogada de este despacho, nos explicara pues, el porqué de ese auto tan extenso y qué dice exactamente. ¿Qué tal, Victoria? Hola, Anabel, buenas noches. Pues sí, como has dicho, Anabel, este auto es de 227 páginas. Imputa a la infanta Cristina, la llama a declarar el próximo 8 de marzo y bueno, como sabes es la segunda vez que imputa a la infanta Cristina después de que se presentó un recurso que dejó sin efecto la citación y esta vez el juez Castro dedicó más de 9 meses a una labor casi exclusiva a reconstruir un retrato de la vida financiera y tributaria de la infanta Cristina. Rastreó todas sus facturas, sus cuentas, tarjetas, sus declaraciones fiscales. Quiero decir, es un auto muy bien fundamentado, es un auto que yo creo que fue preparado con muchísimo tiempo, con muchísima información. Y por eso, en muchos sentidos, pues el juez Castro también argumenta por qué imputa a la infanta Cristina, ¿no? Claro, ¿cómo lo argumenta? ¿Cuáles son los argumentos principales donde sostiene, digamos, los pilares que sostienen ese auto? El juez Castro sostiene que muy difícilmente los delitos por los que se le imputa a Urdangarín, en este caso, podrían haberse cometido sin el conocimiento de su esposa. Por mucho que de cara a terceros ella mantuviera una actitud de una persona que mira para otro lado, que también dice literalmente el juez Castro. Claro. El juez Castro también señala que por ejemplo, un factor importante, que los dos eran los únicos socios de la sociedad en cuestión, Aizón. Claro. Los dos tenían nada menos que el 50% de las participaciones, los dos repartían la presidencia. Habían situaciones, por ejemplo, que ambos contrataban a personal de esta empresa en cuestión, Aizón, que nunca iba a prestar servicios en la sociedad. Es lo mismo que tú tienes una empresa, contratas a una persona como administrativa, le pagas la nómina y esta persona trabaja como empleada doméstica en tu casa. En este caso eran 4 empleadas domésticas y una becaria. Todos estos gastos de naturaleza completamente personal, aparte de muchos otros gastos, fueron incluidos en la renta, pero por otra parte el reparto de dividendos, los ingresos que tenían, no estaban incluidos en la renta. Había un informe de la agencia tributaria que señala que desde los años 2004 hasta 2008 la sociedad Aizón había recuperado 10 millones de euros y casi 6,5 millones de euros acabaron en empresas privadas, propiedad de Torres y Urdangarín. Claro. Entonces hay muchísimos ingresos que no están justificados. También, por ejemplo, el juez Castro señala que el reparto de dividendos parece fiscalmente opaco, no hay ninguna justificación, no hay explicación. Finalmente señalar que también lo ha dicho mi compañera Asun, que en este asunto yo creo que el juez Castro también argumenta un poco la imputación, ¿no? Y el hecho de simplemente llamar a declarar a la infanta, lo argumenta desde 2 reflexiones. Primera, evitar la incógnita que perpetúa sobre la infanta. Claro. Y la segunda, muy importante, como ha dicho el rey, que la justicia es igual para todos, que no debe haber ninguna justificación ni ningún adorno, por así decirlo, entre comillas, porque sea una persona de carácter público,
ciertos privilegios. Bueno, pues muchísimas gracias, Nada, Victoria. Veremos qué gracias. pasa con Sí. todo esto, porque Sí, seguro será que dará interesante. mucho que hablar y que volveremos a tratar el tema Seguramente. seguro en este despacho. Gracias. Gracias. Pues como saben, la última intervención en este programa siempre corresponde a Pedro Beltrán. Él es quien dirige este despacho y además es el presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por venir a nuestro despacho, muy amable. Bueno, yo encantada como siempre, ya lo sabes, y sobre todo cuando se trata de clarificar temas como este que preocupan tanto a la ciudadanía, porque a mí me surge una duda como ciudadana que creo que le surgirá a muchos de los telespectadores, y es si la familia real, su cometido, su función es representarnos en cuestiones de Estado ante otros Estados, y ya por eso perciben unas cantidades importantes para que no les falte absolutamente de nada y puedan llevar una vida acomodada. Si además la infanta Cristina siempre ha tenido su trabajo en la Fundación Caixa, y una asignación aparte también, ¿eh? Y una Un asignación trabajo y una aparte. asignación específica. Vamos. Específica, efectivamente. Sí, 70.000 euros al año. Si además de dedicarse a esta fundación, de dedicarse además a esta pseudoempresa que tenía con su marido, a la gente le surge la duda de, bueno, si esta gente lo que tiene que hacer es representarnos y dedicarse a eso, porque para eso le estamos pagando todos, ¿por qué han ido montando toda esta serie de cosas, todo este entramado para enriquecerse y para, en fin, pues dejarnos a España en una situación vergonzosa con respecto al resto de Europa y al resto del mundo, ¿no? Que nuestra monarquía esté ahora mismo pues, a punto de sentarse en el banquillo? Es lamentable y lo has explicado muy bien, yo no podría explicarlo mejor. El New York Times y todos los periódicos internacionales se han hecho eco de la noticia estos días en su portada, en la mayoría de los casos. ¿Por qué surge esto? Por exceso de ambición económica, por exceso de gasto en definitiva, y principalmente porque se han montado en una vivienda que les ha costado en total 10 millones de euros, entre el coste inicial de 6 millones de euros más de 3 millones de euros de las obras de reforma. Claro, cuando uno se monta en un gasto tan alto, tiene que pagarlo, y ellos lo hicieron sin dinero. Quiero decir que no tenían, obviamente, no tenían dinero para un coste tan grande. El rey, en circunstancias muy polémicas y discutibles, les prestó 1 millón de euros. Digo polémicas y discutibles porque aquella tributación no se hizo de forma correcta tampoco, porque tenía que haber tributado en concepto de donación, ya que no se ha devuelto ese dinero. Claro. Y aquí está la esencia de todo el problema. Creo que a veces los árboles no dejan ver el bosque y nos estamos perdiendo o en detalles o en ir a veces a demasiado lo esencial. Vamos a ver, el tema de la infanta Cristina es un problema de fraude fiscal, y que ha cometido fraude fiscal, eso ya está demostrado, eso ya está. O sea, quiero decir, aquí cuando hablan de presunción de inocencia, no. Fraude fiscal basta con que cometas 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, 300 euros, eso ya es fraude fiscal. O sea, cuando dicen, no, es que no hay nada, es que vamos a ganar, pero eso es absolutamente vergonzoso, es un discurso en el que pretenden que los telespectadores o los ciudadanos en general seamos idiotas, y no lo somos, no lo somos. Entonces, la infanta Cristina ha cometido fraude fiscal porque eso ya lo ha dicho Hacienda, como ocurre en otros muchos señalados casos, en Alicante, Díaz Alperi, Fabra a nivel de la Comunidad Valenciana, ya han cometido fraude fiscal. ¿Qué es lo que ocurre? Que la frontera entre que ese fraude fiscal sea delito o no está en 120.000 euros al año, frontera, por cierto, bastante alta, porque son 120.000 euros al año no de cantidad ingresada, sino cantidad que tenías que pagar, con lo cual estamos hablando de que has dejado de declarar del orden de 300.000 euros al año. Es decir, que es una cifra ya bien alta que desde luego debería reducirse, porque además es en cómputo anual. Entonces, lo escandaloso verdaderamente del tema ya no es que la infanta Cristina finalmente sea condenada o no, evidentemente cuanto más peor. O sea, si es condenada, si además ingresa en prisión, claro, ya el nivel de escándalo es muchísimo más alto. Claro. Pero no hace falta que sea tanto. Aunque sea menos, es decir, aunque fuera absuelta, ya está con ese auto, que lo han buscado ellos además en definitiva, con tanto recurso, con tanto decir no hay nada,
con tanta implicación contraria de la Fiscalía, que ha hecho un papel vergonzoso, porque la Fiscalía no está para defender, nunca, jamás, está para acusar, con tanta implicación del propio rey en la imputación anterior, pues ha obligado a que el juez investigue mucho más y entre en detalles. Y los detalles sí son también escandalosos. Vamos a ver, 4 empleadas domésticas, cocinera, limpiadora, que tenían en su palacete, chalet de lujo de Pedralbes, esos gastos los han imputado a la sociedad. Eso ya es fraude fiscal, solo eso ya es fraude fiscal, y además considerable. Se da el agravante de que algunos empleados han declarado diciendo que la infanta les contrataba directamente y que decía que iba a ser en negro. Eso es increíble también, eso está dicho en el auto, lo pone con las manifestaciones concretas y el juez dice, no podemos pensar que estén mintiendo los empleados domésticos. Claro, ¿por qué? No y tendría además ningún encima motivo. eran residentes ilegales en España, con lo cual agravamos todavía más, es decir, la infanta, que estas personas deberían ser el modelo. Pedro, a mí me interesa saber, y creo que también a los telespectadores, si ese 8 de marzo, ¿es el 8 de marzo? Sí, sábado, por cierto, que Ajá. la otra vez fueron un día y medio, creo, o sea que ahora pues posiblemente pueda ser también, ¿por qué no? Y Claro. muchas cámaras y muchas fotos en primera foto mundial, primera Pues página de periódicos a mí me nivel interesa mundial. saber si ese 8 de marzo la infanta se va a sentar en el banquillo o puede acudir a otras fórmulas para declarar. No, no es puede, decir, no puede, no hacerlo tiene. por escrito, No, puede no tiene- hacerlo por videoconferencia. No tiene ese privilegio, no se les ocurrió a los legisladores ese privilegio que sí que tienen otros políticos. Bueno, la infanta no se les ocurrió esta posibilidad. Es que yo creo que a nadie se le ocurrió la posibilidad de que la familia real tuviera que sentarse en el banquillo. De todas maneras, realmente, por ser exactos, eso no es banquillo, todavía, de momento. Es decir, literalmente no es un banquillo, para empezar, porque el banquillo no tiene respaldo, Claro. o sea que por lo menos tendrá respaldo, porque estará en una silla, no en un banquillo. Estará en el despacho del juez, que es donde se celebran este tipo de declaraciones, o en sala, pero no propiamente, realmente no es banquillo todavía porque acude como imputada, todavía no es juicio oral. Ajá. El juicio oral será todavía más escandaloso, es prácticamente seguro que habrá juicio oral. Claro. Quiero decir, porque desde el momento que se desestime el recurso, y esta vez sí que lo va a desestimar la audiencia, porque la otra vez no se explicó bien, opino a los telespectadores, excepto en nuestro programa, que lo explicamos muy bien, no se explicó en general bien en los medios de comunicación el hecho de que la audiencia de Palma había corregido al juez y desimputado. No era así exactamente. Le había dicho que investigara más en esa línea de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Es lo que ha hecho el juez de instrucción. Claro. Ha investigado más, durante 8 meses ha acumulado un montón de detalles, ha protestado de que Hacienda tardara mucho en contestar a los oficios, de que no le dieran la información que estaba pidiendo, y cuando finalmente la ha tenido, ha vuelto a imputar otra vez. Con lo cual, bueno, será muy difícil que no haya aquí juicio oral, porque aunque la Fiscalía no acuse, a pesar de ello, habrá juicio oral. ¿Y será difícil que haya condena o no? No, yo creo que hay muchas pruebas para que haya condena. Evidentemente está muy detallado en todos sus extremos lo que ha ocurrido, por lo que hay muchas posibilidades de que haya condena. Es posible que opte por una sentencia a lo Pantoja, ya famosa frase en el sentido de que se quedan 2 años de prisión y es un papel mojado y no ingresa. Quizás es pronto para todo esto, pero no va a tardar tanto. Si así fuera, Pedro, ¿tú crees que la familia real tendría, por decirlo de una forma suave, la cara de seguir manteniendo a la infanta como miembro de la familia real? No deberían hacerlo de ninguna forma. Yo creo que la monarquía es innecesaria aquí, incluso El Mundo, diario presuntamente de derechas, hizo una encuesta recientemente en donde la mayoría de la población estaba a favor de la abolición de la monarquía, hace unos días. Y más en un momento como este, en el que se Sí. cuestiona la necesidad de determinadas instituciones públicas que de una forma o de otra dan un servicio diario al ciudadano, como las diputaciones, como me Así parece es. lógico que se cuestione la monarquía, pues, y más en un momento, ¿no?, como este de dificultad económica, donde ahí pues se va una parte del presupuesto que podría invertirse en otras cosas que llegaran mucho Pero más no directamente solo eso, al por supuesto, ciudadano. completamente de acuerdo, pero no solo el gasto. Ideológicamente, ¿te refieres no, tú? porque también el tema del fraude fiscal, cuando estamos en restricciones, cuando recortes y recortes, claro, hay un problema, esos recortes se producen porque hay también un déficit de ingresos y no se está ingresando lo suficiente. Claro. ¿Qué imagen da la infanta, hija del rey,
cuando ella comete un fraude fiscal tan claro, porque insisto, que ha cometido fraude fiscal, ya eso es evidente, es que eso es, Y cuando eso es su único matemáticas. trabajo es dar buena imagen. Exacto. Dejémoslo ahí, Pedro, no tenemos más tiempo hoy. Pues muchísimas gracias a ti por venir. aclararnos entre todos este tema, Gracias que a sin ti. duda va a dar mucho que hablar. Gracias a ti, Información Gracias. TV. Bien, pues programa intenso, ya lo han podido ver, tema que dará mucho más que hablar y seguro, estoy convencida de que volveremos a abordarlo en breve. Al menos el 8 de marzo pues tendremos también algo que contarles sobre esta cuestión. Mientras tanto hablaremos de otras cuestiones jurídicas, como lo hacemos siempre aquí en el despacho de Pedro Beltrán. Nos vemos la próxima vez.